Dios mío, te presento este tiempo que vamos a estar delante de tu palabra, Dios mío. Señor, pedirte que nos abras el entendimiento para que podamos comprender mejor, Señor, tu verdad. Señor, y que pueda ser un tiempo de edificación y de provecho, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos, y hoy prácticamente terminamos ese capítulo. Estamos hablando que no podemos testificar a otros de lo que no sabemos. Y entonces a veces textos como Juan 3:16 los sabemos de memoria, pero no los sabemos de verdad. Y hay muchas personas que hablan de que Jesús amó al mundo, pero no entienden del amor de Dios para su propia vida. Entonces, ¿cómo puedes transmitir el amor de Dios a otros si no lo tienes para ti, ¿no? Y hemos ido pasando por varios textos. Claro, ahora el siguiente es 2 Tesalonicenses 1:8 al 10. A mí es un texto que no me gusta para evangelizar, porque ¿os acordáis que hablamos que el Evangelio es buenas noticias? 2 Tesalonicenses 1:8. Dice, a partir de la primera coma, la primera parte no, pero dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bien, el versículo 8 pues habla de perdición, y claro, si tú a la gente le hablas de perdición, es verdad que hay perdición, pero al final sí hay que hablarles, quizás el final del mensaje, ¿no? Hay que hablar de perdición, pero primero hay que hablar de salvación. Y por eso luego llegamos al versículo 10, y dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Diciendo, la salvación es para el que cree, la condenación para el que no cree. Y eso es lo mismo que dice Juan, ¿no? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y a los que... ¿Ves? Yo prefiero utilizar ese texto que este de 2 Tesalonicenses. Pues dices, la responsabilidad del hombre está en recibir el mensaje de Dios o no. Y uno se puede salvar a través de conocer lo que Dios ha hecho, o si no se va a perder. Pero si tú mismo no crees que Dios viene para ser glorificado en sus santos, ¿qué significa eso? Dios viene para ser glorificado en sus santos. Él manifiesta su gloria en nuestras vidas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia, que muchos cristianos no alumbran con la luz de Cristo, porque tienen sus conflictos, sus vergüenzas, sus temores, sus desgracias, sus ataduras, y ese es un pueblo que no glorifica a Dios. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Un pueblo que es libre, que es gozoso, que es santo, ¿verdad? Que tiene victoria sobre la carnalidad y que vive en la gracia de Dios. Eso es lo que hizo que los apóstoles, los discípulos de Jesús, de la iglesia primitiva, rompieran el muro que había de religiosidad en los judíos, porque ellos tenían un testimonio glorioso. Los religiosos que habían estudiado tiempo
Decían, ¿cómo puede ser que esta gente conozca más de la palabra que nosotros, siendo personas que no son de letras, que no han estudiado? Que eran, bueno, todos sabían leer y escribir, ¿no? Pero que eran pescadores, que eran labradores, que eran gente de bajo nivel social, y sin embargo sabían más que los sabios y entendidos. Venía alguien con un problema y le daban soluciones. Tenían respuestas de la parte de Dios y ellos vivían siendo testimonio personal de lo que hablaban. Y Dios se quiere glorificar en la vida de los cristianos. Es muy difícil que uno sea un buen evangelista si no refleja la gloria de Dios en su vida. Ya, pues entonces yo no voy a poder evangelizar porque tengo un montón de problemas. Soluciona los problemas y evangeliza, ¿verdad? No hagas al revés. No voy a hacer, no, ponte en marcha. ¿Y cómo solucionas tus problemas? Escuchando la voz de Dios y teniendo fe entonces para vencer. Amén. ¿Qué preguntabas? ¿Cómo se puede? Aparentemente pareciera que estamos derrotados porque tenemos tribulaciones, pero interiormente ves que esas tribulaciones son para fortalecerse, para aprender más, para crecer. Pero eso no lo ven los del mundo, ven solo las tribulaciones. Ya, pero si en medio de una situación difícil hay gente que está reventada y en medio de la misma situación tú estás con gozo, ayudando a los demás en medio de la dificultad, siendo un testimonio, es decir, no justificando, y dice, mira, como algunas personas dicen, mira, es que tengo necesidad, tengo que robar. ¿Qué dice la Biblia? El que hurtaba, no hurte más. Es decir, Dios te da la gracia suficiente para no tener que robar. Cuando los demás están maldiciendo y están quejándose, tú estás gozoso, en la misma situación que otros están en dificultad. Y das gracias a Dios porque no por la dificultad, sino por las fuerzas que te da para superar la dificultad. Mira, yo hoy comentaba con alguien, un barco marinero navega bien cuando el agua está tranquila, pero también navega bien cuando el mar se pone bravo. Le da igual una situación que otra. Y me decían, oye, ¿cómo estos cambios políticos que hay en el país y estas cosas, nos vendrán bien o nos vendrán mal? Para un barco marinero da lo mismo que haya temporal o que haga... de hecho, los barcos de vela antiguos, cuando iban de un lugar a otro, preferían la tempestad que la calma chicha. ¿Por qué? Porque no había viento. Cuando está todo el mar tranquilo, no hay viento, el barco no se puede mover casi porque no tenía fuerza para moverse. Pero en mitad de la tempestad, un barco marinero no le importan las olas y va y surca el mar. Entonces, es mejor casi la situación, o es donde más se ve la diferencia entre el que cree y el que no cree. Pero a mí me pasa que la gente que lo ve piensa que soy débil, que soporto eso con humildad, pero lo interpretan como que el caso de mi trabajo, yo intento pagar devolver bien por mal, pero ellos piensan que yo tengo la necesidad del trabajo, pero yo no tengo la necesidad del trabajo, sino que simplemente quiero agradar a Dios. Claro, pero das testimonio y dices, mira, yo lo hago por esto, no por esto otro, no te confundas. Sí. Claro, y dices, y al final, ¿quién va a salir mejor? Es que estoy buscando un texto bíblico para darte la respuesta. Y ellos piensan que es porque yo quiero el trabajo, que me dejo humillar, pero no es así. Malaquías 3. Y porque no.
Fíjate, diferencia, dando mensaje equivocado, digo yo. diferencia entre el justo y el malo, a partir del versículo 13. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa es la situación más o menos que estabas hablando, ¿no? Bien, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué es lo que hablaba el uno con otro? Los que temían a Jehová, los que vivían bajo la dirección de Dios. ¿Qué hablaron? No nos lo dice. Pero ¿qué es lo que hablaron? Oye, si los demás andan así, vamos a hacer nosotros lo mismo. Oye, aquí todo el mundo está robando, vamos a robar nosotros también. Aquí todo el mundo está aprovechándose de las situaciones. No vamos a ser tontos, vamos a hacer lo mismo. No, decían, merece la pena hacer las cosas en el orden de Dios, porque como dice en el Nuevo Testamento, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es así. Cuando tú tienes las cosas claras, el problema es que muchos cristianos no tienen las cosas claras para su vida. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué es más bienaventurado, dar o recibir? Dar, ¿no? ¿Y quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Lo he experimentado. Bien, lo has experimentado, yo también, sé que es verdad, pero cada vez que tengo que dar, si tengo que dar más que los demás, digo, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí otra vez? ¿Por qué no lo hace otro? Dices, en lugar de decir, ¿qué privilegio tengo de ser yo quien puedo dar? Porque voy a ser el mayor bendecido. Porque si la palabra de Dios dice eso, ¿será verdad o será mentira? No será verdad, es verdad. Pero nos lo creemos, nos cuesta. A mí, en mi mente no me encaja. Lo sé, en el espíritu lo sé, pero en mi mente hay una ley en mis miembros que lucha contra la palabra de Dios. Esa es la realidad. Entonces digo, pero yo tengo que creérmelo. Y si lo creo, lo voy a poner en práctica. Eso es lo que dice la palabra, que el Señor es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este es el pacto que haré con vosotros después de aquellos días. Grabaré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón. De tal manera que uno actúa conforme al propósito de Dios de forma natural. Ese es el cambio, esa es la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y eso es a lo que yo iba. Dices, Dios se glorifica en ti en que tú actúas como tienes que actuar, no por imperativo legal, sino porque te sale de dentro. Y entonces dices, no solamente lo sé, gloria a Dios, el diablo ya está queriendo hacer de las suyas. No solamente lo sé, sino que lo vivo, lo practico, y entonces eso manifiesta la gloria de Dios en mi vida, porque las leyes espirituales son infalibles, igual que las leyes naturales. Si tú agarras una cosa y la sueltas, cae, siempre cae. ¿Por qué? Porque hay una ley, la ley de la gravedad, que funciona, ¿no? Y las leyes espirituales funcionan igual. Y cuando alguien es consciente y pone en práctica la ley espiritual, hay la gloria de Dios en su vida y los demás lo ven. Es verdad que a veces hay gente que se calla, pero cuando esas personas tienen una dificultad, a mí me ha pasado, compañeros de trabajo que me llamaban para decirme, oye, tengo una situación difícil y sé que Dios a ti te oye. Ah, ¿tú sabes que Dios a mí me oye? Entonces, algo has visto, algún testimonio hay. Es decir, la gloria de Dios se manifiesta, ¿no? Entonces, en el momento, normalmente la gente tiene su orgullo y no quiere reconocer que tú estás mejor que él. Pero dice, no, yo sé la diferencia. Y claro, yo cuando aquella persona me dijo eso, yo le dije, y a ti también.
Yo puedo acompañarte en oración, pero Dios te oye a ti también, porque para Dios no hay acepción de personas. Yo no soy un enchufado. Aquí Dios nos oye a todos. El problema es que yo tengo fe y tú no la tienes. Y yo, porque dice la palabra que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios. Y si te acercas a Dios y dices, Señor, no sé si me vas a bendecir o no, porque soy un perrete, entonces a lo mejor me bendices, depende del día que tengas. ¿A qué Dios te estás acercando? ¿Verdad? Y le dices, mira, mi Dios no hace excepción de personas. Te ama a ti igual que a mí. Lo que pasa es que como yo ya estoy caminando cerca suyo, se alegra más por bendecirte a ti que por bendecirme, ¿no? Así que tú puedes recibir más de Dios que yo, porque necesitas más. ¿Sí, no? Pero bueno, lo que decía, y serán para mí especial tesoro. Y lo que decía cada uno a su compañero era, anímate, merece la pena seguir al Señor, vamos a seguir haciendo las cosas bien, porque luego se verá. Y eso es lo que dice a continuación. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero tú disciernes la diferencia. Es decir, ¿cómo le va mejor a alguien que anda bebiendo, trasnochando, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o alguien que tiene una vida ordenada delante de Dios? ¿A quién le va mejor? ¿A quién le va mejor? ¿Al que hace negocios fraudulentos o al que los kilos pesan 1000 gramos? ¿A quién le va mejor? ¿Al que tiene pesa cabal o al que tiene una pesa fraudulenta? ¿A quién le va mejor? Aparentemente el que roba le va mejor. Dice, ¿ves? Y prospera. Pero, bien, es como habéis oído hablar de Billy el Niño, el pistolero, que era el más rápido al oeste del río Pecos. ¿Hasta cuándo fue el más rápido? Hasta que hubo uno más rápido que él, que lo mató. Así. Dice, tú eres muy listo hasta que venga otro más listo que tú. Sin embargo, en el orden de Dios, tu justicia va generando justicia. Ya, pero yo soy como una oveja en medio de lobos. Eso es lo que dijo Jesús. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Una oveja en medio de una manada de lobos, ¿qué futuro tiene? Complicado. Pues el Señor dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué futuro tienes? Aparentemente... No, ¿qué futuro tienes? Glorioso. Es decir, yo voy a vencer a los lobos. Esa es la incongruencia para el mundo y la victoria en el reino de Dios. Es la diferencia. Pero claro, si tú dices, ya, pero es que uno se termina cansando. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te hagas parte con ellos, sino algún día habrá alguno de esos que entenderá tu testimonio y lo seguirá. Hace poco un primo mío tenía un problema serio y nos llamó para hablar con él. Y empezamos la reunión y dice, yo sé que vosotros tenéis una fe que yo no tengo, que vosotros vivís ante esta serie de problemas como el que yo tengo por encima de la situación. Y dije, anda, qué calladito te lo tenías. Digo, yo sé, es decir, así que tú sabes que yo tengo una fe superior a la tuya y que mi opinión es importante para ti porque yo estoy a otro nivel. Anda. Y es un ingeniero, es decir, no es un analfabeto, es un ingeniero. Y dice, no, yo sé la trayectoria que ha habido en tu vida y cómo va tu vida,
cómo va tu familia, cómo van tus hijos, cómo van las cosas a tu alrededor. Entonces la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando somos fieles a Dios. Pero claro, cuando alguien vive en temores y no sé qué, y dices, no. David se presenta delante de sus hermanos y está allí el gigante Goliat, lanzando proclamas y provocando al ejército de Israel, y estaban todos con miedo. Cualquiera se pelea con este. Dice David, ¿cómo permitís a ese desgraciado hacer eso? Él no tiene miedo. ¿Y qué hace? Va y le vence. La gloria de Dios está sobre David. La gloria de Dios está sobre nosotros. Es lo que hemos leído, ¿verdad? Hasta que se manifieste la gloria de Dios en nuestras vidas. Y qué bueno que pueda ser así en ti. Y digas, no, la gloria de Dios se manifiesta en mi vida. Y eso es lo que me da la victoria, ¿verdad? Y entonces sí puedes dar ese testimonio. De decir, mira, es que la diferencia es que yo estoy protegido por Dios. Yo tengo la protección de Dios sobre mi vida. Entonces no tengo miedo a lo que otros puedan hacerme. Me han dicho una frase que me han dejado pensando, no sé qué. Me han dicho, si Dios permite que te hagan eso, pues yo no quiero ser Dios. O sea, al ver que... Dios no te quiere. Dios, no, pero dices, ¿y en qué te basas para eso? Mira, las águilas, cuando tienen un aguilucho, un pollo de águila, cuando ese aguilucho es pequeñito, tiene el plumón, le cuidan, le dan de comer, luego le empiezan a crecer las alas, y llega un momento en el que el padre y la madre le agarran al aguilucho y lo tiran del nido para abajo. ¡Ay! Si todavía no puede, lo agarran y lo vuelven a subir al nido. Pero ya ha empezado a fortalecer sus alas, ¿verdad? Y luego lo vuelven a tirar hasta que el aguilucho empieza a volar como un águila. Si lo dejan en el nido, allí está dependiendo, pío. Al principio es pío, pero pío. Y que pío, venga, salta de aquí ya de una vez. Es así, porque le ama al aguilucho, lo tira del nido para afuera, para que vuele, y nosotros muchas veces estamos ahí tan bien protegidos dentro del nido que no queremos volar. Y entonces Dios te pone en situaciones complicadas. Ya, yo aprendí que yo tenía una vida muy tranquila hasta que conocí al Señor. Pero bueno, era una vida tranquila, pero yo no era capaz de soportar mi propia vida. Y luego el Señor me empezó a meter en problemas. Pero qué bueno que tengas problemas fuera y no dentro. Es decir, que tengas problemas porque estás ayudando a otros, no interiores tuyos, ¿no? Y entonces el Señor me enseñó que cuanto mayor es el problema, mayor va a ser la gloria de Dios que se va a manifestar en el problema, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender. Y a veces tenemos situaciones de dificultad. El otro día, ahora habéis venido personas de Honduras. Está viniendo mucha gente de Honduras, de Venezuela, ¿verdad? Nicaragua. Donde surge el problema, hay personas que se lanzan fuera porque dicen, aquí no puedo estar, me tengo que ir de este lugar, ¿no? Y a un venezolano le decía a un hermano, mira, ¿te has preguntado por qué Dios está permitiendo eso en tu país? ¿Cuál es el propósito de Dios para eso? ¿O es que se le escapó al Señor de la mano? No, de repente los demonios de Honduras son más fuertes que el Señor. ¿Verdad que no? Entonces,
¿por qué está pasando eso en ese país? ¿No será porque el Señor quiere sacar de allí a mucha gente que conoce el Evangelio y que quiere usarlos para testimonio en otros lugares? Quizá, puede ser. Pregúntale al Señor, ¿por qué estás aquí? Y dice, bueno, yo he venido porque vamos a ver cómo solucionamos los problemas de allí. Y a lo mejor el propósito de Dios es que vengas, porque ¿qué hemos dicho que es más bienaventurado? Dar que recibir, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que el Señor está pretendiendo es que en este país que está en tinieblas haya testimonio de la gracia de Dios y haya personas que puedan recibir el amor de Cristo en su vida. ¿Desde quién? Desde alguien que lo está pasando mal, pero que tiene un testimonio de bendición. Yo alguna vez que he ido a un hospital a visitar a un hermano, me acuerdo una vez que fui y el hermano estaba avergonzado de estar en la debilidad del hospital. Claro, a veces, hay personas que van dando doctrinas por ahí que, ¿cómo puede ser que tú siendo un hijo de Dios te vayan mal las cosas? Un hijo de Dios no puede estar enfermo. ¿No? ¿Dónde dice eso? Un hijo de Dios no puede sufrir violencia. No. Pregúntale a Jesús, al Señor, si sufrió violencia. ¿Qué dice Hebreos 12? ¿No saben lo que dice Hebreos 12? El versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿No? Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo que un hijo de Dios no puede? Y este hermano estaba en el hospital y yo le dije, ¿sabes que eres un privilegiado? Dice, no, el privilegiado eres tú que estás sano. Dice, no, el privilegiado eres tú. Yo no puedo dar testimonio a la gente que está aquí igual que el tuyo, porque es fácil hablar estando sano, pero que es más difícil dar un buen testimonio estando enfermo. Y cuando el enfermo ve a otro enfermo que tiene el gozo, la fuerza de Dios en su vida, dice, oye, este está en la misma condición que yo, pero no está igual que yo. Hay algo en él superior a lo mío. Es la diferencia, ¿verdad? Y dices, oye, qué bueno. Esa persona está manifestando la gloria de Dios en su vida. ¿Verdad? Amén. Amén. Entonces, el problema es que somos unos acomplejados y no creemos en el amor de Dios. Realmente no creemos que Dios nos puede utilizar a nosotros. Y es más, nos está usando a nosotros. Y ha permitido las pruebas. ¿Verdad que conocéis ese texto que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Donde el enemigo toma ventaja de alguna manera, que Dios se lo permite, allí es donde Dios envía más gracia. Y qué bueno que esa gracia se manifieste en tu vida. No, el Evangelio es, tú entrega tu vida al Señor y vas a tener todas las casas que quieras, vas a tener palacios, chalés, vas a tener el mejor coche del mundo. Dios te va a dar todos los caprichos. Y eso es mentira. Eso es mentira. No, Señor. Dios hace llover sobre justos e injustos. La diferencia es que la lluvia en el justo produce un fruto bueno y la lluvia en el injusto produce un fruto malo. Y la diferencia no está en las situaciones, sino en cómo uno reacciona ante las situaciones. ¿Por qué se conoce a la gente? No. Los cristianos son los que tienen la billetera llena. Y no. ¿Qué son? Los que dan un buen fruto. Los que tienen frutos apacibles de justicia, ¿verdad? Amén. Es así, ¿no? Dices, es que estás equivocado. Dios nos permite tribulaciones.
pero nos permite tribulaciones para pulirnos. Es así. Y entonces su gloria se manifiesta en nuestra vida. Y lo que da la gloria a Dios es que alguien que estaba atado por el maligno, luego resulta que es libre, ha vencido eso que antes le tenía atado a él, y ahora da testimonio de gracia, y cuando los demás están esperando que caiga, no cae, sino que sigue creciendo, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El problema sigue siendo el mismo. Hay complejos que hay que vencer y decir, no, Señor, mira, yo tengo el gran privilegio de tener acceso a la presencia de Dios. El otro día, creo que os dije, estuve hablando con una medio familiar católica y le conté el testimonio de mi jefe ¿cómo era? El jefe personal que tenía en el trabajo, que era un católico entusiasta, y que me decía, oye, ¿puedes venir un rato a hablar conmigo? Me llamaba a su despacho. Y él me decía, yo cuando me pongo delante del sagrario, siento la presencia de Dios. Y yo le decía, yo no tengo necesidad de ir delante del sagrario, porque el sagrario soy yo. ¿No? Hay algunas mujeres que se llaman sagrario. Y bueno, está bien, que lo seas, pero que no te llames, que no tengas un nombre de que vives y estás muerto. Y me dijo, hombre, ¿cómo vas a ser tú el sagrario? Yo soy templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en mí, ¿qué soy? ¿Qué soy? Un sagrario. Soy un templo, soy un sagrario. Entonces, yo porto la presencia de Dios. Y qué bueno que tú le puedas decir eso a alguien, mira, en mí mora el Dios Altísimo. Y te dirá, tú estás más loca. Dice, bueno, gracias, porque la fe es locura para el que no la tiene, pero es la realidad de mi vida. Y entonces tú le puedes parar al diablo con esas mentiras de decir, no, es que y como dice la palabra, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Todas los miedos, los complejos, y todo eso tiene que ser quitado. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él dice que Él ha venido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Él ha venido ¿a qué? A proclamar libertad a los cautivos. Bueno, vista a los ciegos y oído a los sordos y todas estas cosas, ¿no? Pero él ha venido a proclamar el año agradable de Dios. En medio de todas esas dificultades que el mundo tiene, tú puedes vivir en la bendición de Dios en tu vida y demostrar la diferencia con los demás. Pero claro, si solamente lo tienes de forma teórica, no vas a poder transmitir eso a los demás. Pero si tú vives ese gozo, di, mira, a veces hay gente a nuestro alrededor que dice, oye, vienes todos los días alegre, yo no te entiendo, ¿cómo puedes vivir alegre? Es que soy feliz. ¿Por qué? Porque mi felicidad no depende de lo que tengo, sino de lo que soy. Y entonces empiezas tu trabajo y estás cantando, estás con gozo. Cuando alguien está triste, puedes darle una palabra de ánimo. Y dices, siempre tienes algo positivo que dar. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es mi realidad personal. Y entonces esa es tu gloria. Y dices, no, es que yo voy a la iglesia y quieres como la beata que tiene puesto el velo negro ahí, está con el rosario todo el día y cada vez está más curvada. ¿Verdad? Es así, ¿no? La vieja ahí, tal, no sé qué, toda curvada. Y dices, no. Yo he conocido ancianos y ancianas llenas del Espíritu Santo con 80 y tantos años que son una bendición terrible, que donde te los encuentras transmiten
fuerza, transmiten gozo, y dan un testimonio a gente joven. Dice, yo puedo más que tú. Y eso es lo que dice Isaías. Los jóvenes tropiezan y caen y se cansan, pero el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán, ¿no? Y dices, ahí está la diferencia del religioso al que tiene la vida de Dios en sí mismo. Y eso es lo que tenemos que dar, eso es lo que tenemos que transmitir a los que nos rodean, pero tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo, y entonces podemos dar testimonio a otros. Si no dices, mira, te doy un tratado, pero si no te lo crees ni tú. Si luego veo que la gente que es como tú dice una cosa y hace otra. ¿Alguien ha leído alguna vez eso en los evangelios? No seáis como los fariseos, ¿verdad? Que dicen una cosa y hacen otra. Y qué malos que son los fariseos. Digo, pero si en la iglesia evangélica hay muchos que hacen lo mismo. Bueno, pero no critiques al que lo hace, no vaya a ser que hagas tú lo mismo. Tú no lo hagas. Tú sé alguien que porta la gloria de Dios en su vida, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Y versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que el Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y bueno, ¿y qué es eso de la vida? ¿Qué es eso de la vida? A mí me enseñaban en el colegio, hay elementos muertos. La piedra es un elemento muerto, es un mineral, no tiene vida. Y lo que tiene vida, ¿cómo se manifiesta la vida? A mí me enseñaban en el colegio, nace, crece, se desarrolla y muere. Bueno, lo de muere yo no lo tengo tan claro, porque el que tiene vida tiene peligro de muerte, es decir, lo muerto no se puede morir. Pero digo porque yo creo, cuando alguien me dice, lo único que tenemos seguro es la muerte, eso lo tendrás tú. Yo lo único que tengo seguro es la vida. Así que cuando me vienen a vender un seguro de vida, le digo, tú eres un mentiroso, me vienes a vender un seguro de muerte. Si me muero, pagas. Si no me muero, no pagas. Así que es un seguro de muerte, no de vida. Porque mucha gente diría, oye, si yo por pagar 1.000 euros al año tengo vida eterna, porque tengo un seguro de vida, no me voy a morir nunca, pues oye, pago. Y no, el único seguro de vida nos lo da Jesús, ¿verdad? Amén. Que es la vida eterna. Pero la vida eterna no puede ser algo en espera, porque si hay vida hay vida. Entonces nace, crece, se desarrolla, y bueno, y también sabemos que se alimenta. Es decir, donde hay vida ocurren cosas. Incluso la vida latente, en una semilla de trigo puede estar 1000 años metido en un sarcófago ahí en el desierto en Egipto y no produce, hasta que lo echas en tierra y se moja, y entonces germina y sale la vida. Esa es la vida latente. Uno puede tener vida latente, pero el cristiano no puede tener vida latente, tiene que tener vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y entonces uno se mueve, no está quieto. Cuando alguien te mete el dedo en el ojo, saltas, estás vivo. A un muerto le metes el dedo en el ojo y no protesta. Es decir, cuando ocurre algo, cuando reaccionas.
Algunos ni sienten ni padecen. El religioso ni siente ni padece. Mantiene la forma, la norma. Dices, oye, pero pasó al lado tuyo una persona necesitada. Dices, ya, pero yo estaba muy ocupado en lo mío, ¿cómo iba a dejar de hacer? Dices, no, el que tiene vida se mueve, se preocupa, no se queda a gusto cuando las cosas no están en orden y busca hacer algo, ¿no? Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús enseña la parábola del buen samaritano. ¿Sabéis por qué utilizó a un samaritano como ejemplo, como buen ejemplo? ¿Sabéis por qué? Porque estaba hablando a los judíos y quería ver si había alguno que estaba vivo y reaccionaba. Cuando me encuentro por ahí personas que dicen, el buen samaritano era Jesús. No digas eso. Jesús era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Él no era un samaritano. Un samaritano era alguien que no daba la talla. El ejemplo que pone en el buen samaritano para que los que se decían que eran parte del pueblo de Dios reaccionaran. Pero Jesús venía a decirles, mira, la gente más prestigiosa del pueblo de Israel, fariseos, levitas y sacerdotes, quienes conocen más la palabra y ven a una persona necesitada y pasan de largo. Esos están muertos. El otro por lo menos tenía un poquito de vida y reacciona. Y por eso le dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Quién era el prójimo del herido? Aquel que obró con misericordia. Ve tú y haz lo mismo. El que tiene la vida reacciona ante las situaciones. Cuando la situación es buena, da gracias a Dios. Y cuando la situación es mala, pide ayuda a Dios. Reacciona. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida es eterna, pero lo hablamos el otro día, ¿verdad? ¿Qué es eso de vida eterna? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué es eso de vida eterna? Conocer a Dios. Bueno, en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios más, ¿no? Bien, pero ¿qué es la vida eterna? ¿Cuándo empieza la vida eterna? ¿Ves? Después de la muerte, no. Vamos a ver, la vida eterna no tiene que ver con antes y después. La eternidad está fuera del tiempo. Yo entiendo que la gente responda a esas cosas. La eternidad está fuera del tiempo. Y si tienes la vida, estás ya viviendo la vida eterna. No tienes que esperar a morirte. Eso la religión nos ha enseñado a eso. Bueno, en este mundo tal, cuando te mueras, gustarás de la vida eterna. No, perdona. Yo anhelo no morir. ¿Por qué tengo que morir? ¿Te has preguntado por qué tienes que morir? No, yo tengo que morir porque pequé. ¿Y Enoc? ¿Y Elías? ¿Murieron? No. ¿Y puedo ser yo el tercero? Porque Dios no hace acepción de personas. Es más, la Biblia nos dice que cuando el Señor vuelva, los que no hayan muerto no van a morir, sino que serán transformados. Es decir, va a haber mucha gente que no se muera. Entonces, si la vida eterna es después de la muerte y esos no se mueren, ¿dónde se quedan? No tiene vida eterna. Entonces, no. La vida eterna es vivir fuera del tiempo, es decir, sin importarte el tiempo. Entonces, yo ya vivo la eternidad. Cuando uno está en la presencia de Dios, vive la eternidad. Y poníamos el ejemplo de Moisés. Moisés se sube al monte a recibir el mensaje de Dios, los 10 mandamientos, la dirección de Dios, y se está en el monte ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. ¿Qué hay en ese monte? No hay nada, no hay agua,
no hay alimentos, no hay animales, no hay nada. ¿Y qué piensa la gente? Se morirá. No ha podido resistir. Moisés no ha podido, está muerto, seguro que está muerto. No había bebido nada, ni había comido nada durante 40 días. Y bajó tan fresco. ¿Por qué? Porque para él no pasaron 40 días. Él estuvo en la presencia del Señor. Y para él quizá la percepción suya fue o mucho tiempo o nada, o poquito tiempo, no lo sé. Y baja, monta ahí el lío, rompe las tablas, tal, no sé qué, y vuelve a subir al monte. ¿Y qué hace? ¿Qué hace en el monte la segunda vez? Otra vez 40 días y 40 noches. Para los demás, para él no, porque él vive en la eternidad. Baja del monte, ¿y qué es lo que ven los demás? O cuando salía del tabernáculo, ¿qué es lo que ven los demás en Moisés? ¿No sabéis? La gloria de Dios. Ellos no podían verla tampoco. Él se tenía que poner un velo porque resplandecía. Y qué bueno que tú resplandezcas, porque tienes vida en ti. Amén. Y dice, yo no soy un muerto, estoy vivo, tengo vida, reacciono, actúo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Mira, hay muchas personas que son como zombies, que viven muertos en sus delitos y pecados. Están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Son zombies. No son los de las películas, pero es lo mismo. Y nosotros tenemos que manifestar vida. Amén. Habiendo gozo en el corazón, ¿Qué es lo que vence al mundo? Vuestra fe. Qué bueno que puedas decir como el apóstol Pablo, porque yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, que si Dios me agarró y me recibió, no es para luego dejarme tirado, sino que Él guarda mi vida y la lleva adelante, ¿verdad? Amén. ¿Es así? Pero ¿te lo crees? Amén. Si te lo crees vas a poder testificar de ello. Amén. Si no... Y no sé si hemos leído ya Romanos 10, 9 y 10. No. En estos días atrás no. Romanos 10, sí. Sí, el otro día. Claro. Entonces nada, ya, eso ya está. Entonces, si te conoces todo esto, tú puedes testificar de Cristo a otros. Porque te lo crees. Y cuando alguien te pregunta, dices, yo entiendo que tú no entiendas, pero si tú lo vives, van a poder ver en ti que es algo que realmente crees. Y dices, yo quiero tener la fe que tú tienes, pues vamos a pedirle a Dios. Yo quiero entender del amor de Dios que tú has recibido. Pues qué bueno que tú vas a recibir del amor de Dios. Yo quiero tener la fuerza de vida que hay en ti. Yo quiero sentir el perdón de Dios en mi vida, como tú lo sientes. Y entonces podemos ser efectivos en el evangelismo, ¿verdad? Y lo demás es imposible. Lo demás es imposible, que alguien que no cree transmita algo de vida a otros. Pedro y Juan le dijeron al paralítico, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso provocó una transformación de la sociedad, que veía que unos torpes indoctos eran capaces de llevar soluciones a la vida de otros. Y qué bueno que tú en tu trabajo puedas decir, ¿sabes que estoy orando por ti? ¿Sabes que le estoy pidiendo a Dios que te bendiga? Pues no hagas eso conmigo. Da igual, soy libre y lo voy a seguir haciendo. Pero, y ya verás cómo vas a tener una paz que no has tenido, cómo Dios va a cambiar cosas en tu vida. Y entonces vas a ser un elemento efectivo. Lo que pasa es que hay personas que lo que quieren, dicen, no,
Una vez me encontré con una persona que me decía, tengo un anhelo por predicar. ¿Y por qué no lo haces? Es que no me ponen nunca en la iglesia a predicar. Dices, ¿y qué? No hace falta predicar en la iglesia. El mundo necesita escuchar testimonios veraces de la gracia de Dios. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Y qué bueno que tú puedas, allí donde tú estás, transmitir las bondades que Dios tiene hacia tu vida. Y dices, ¿cómo no voy a estar contento si soy una persona privilegiada? Dios me ama. El apóstol Pablo decía, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Dices, si la palabra de Dios es mentira, soy un loco que le han comido la cabeza y que se cree algo que no es real. ¿Pero es verdad eso? ¿O la verdad es que Dios es real? Y te dirá alguien, ¿y tú cómo lo sabes? Hombre, yo lo sé por mi experiencia personal, porque yo conocí primero al autor y luego al libro. Y las personas que tienen un testimonio personal con Dios pueden dar testimonio de eso, ¿verdad? Eso es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Dice, mira, tú te sabes la Biblia de pe a pa, pero no tienes ni idea de lo que pone. No te enteras. Es necesario que nazcas de nuevo primeramente. Que haya en ti una transformación espiritual. Pero, ¿cuántos miembros de iglesia no conocen a Dios ni tienen una vida de relación personal con Dios? Si tú conoces al Señor, tú sabes que Él es todopoderoso, Amén. que Él es todo amor, Amén. que Él es todo misericordia, Sí. que Él es todo justicia, que Él es... Podríamos estar aquí horas y horas hablando de lo absoluto que es Dios en todo, ¿no? Dices, pero si tú tienes una relación personal con Dios, dices, mira, yo sé que Dios es perdonador porque a mí me perdona. Yo sé que Él es generoso porque a mí me regala. Yo sé que Él es bondadoso porque me regala en bondad. Trae buenas cosas a mi vida. Yo sé que Él me protege del mal porque me avisa y me guarda. Yo no lo sé de forma teórica, sino que lo sé de forma práctica de lo que Dios ha hecho con mi vida. Entonces es diferente. No es teoría, no eres un papagayo que repites lo que oíste, sino que eres alguien que tiene experiencia personal de la palabra de Dios. Y dices, mira, una vez alguien discutía sobre el bautismo del Espíritu Santo con un hermano, ¿no? Y él le decía, mira, yo paso de teologías. Yo sé que un día estaba en mi casa orando y de repente tuve una manifestación de la gloria de Dios y empecé a hablar en lenguas. Oro por la gente y se sana. Y recibo, el Señor me habla y me da palabra de ciencia. Entonces se lo transmito a las personas a las que tal y ocurre. Entonces dices, a mí déjame de teologías. Esa es mi experiencia personal. ¿Y quién rebate eso? ¿Quién es capaz de rebatir eso? ¿Verdad? Amén. Amén. Es así. Pero el que no se lo cree, una vez íbamos testificando con una persona recién convertida y paramos a una pareja y la recién convertida, en lugar de callarse y esperar a ver qué hacíamos los demás y aprender, fue y les dijo, ¿vosotros sabéis si estáis inscritos en el libro de la vida? Y dije, ¿qué? Digo, no te preocupes, que esta persona desvaría. Y estuvimos dando testimonio y esas personas se interesaron por lo que estábamos hablando, porque estábamos transmitiendo algo que estábamos viviendo. Dice, ¿qué es eso del árbol de la vida? Pues es donde están escritos aquellos que viven.
Si tú estás muerto, no estás en el libro de la vida. Pero si vives, estás escrito en el libro de la vida, porque es la relación de los que viven. Ah, pues yo también estoy vivo. Vale, pues estarás. Yo, ¿qué voy a discutir contigo de eso? Pero dices, eso no interesa. Lo que a la gente le interesa es decir, mira, cuando tengo una dificultad, yo busco a Dios. Y cuando tengo una alegría, en fin, todo esto. Y entonces cuando alguien no tiene textos, sino que tiene vivencias, puede transmitir su vivencia a los demás. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, a mí los tratados me parecen muy bien porque pueden ser de ayuda, pero si no vives lo que está en el tratado, mejor que recortes esa parte y no la transmitas, porque se te va a ver el plumero, ¿verdad? Amén. Amén. Es así. Bueno, hoy dejamos terminado